placer estar de vuelta con todos ustedes en este jueves de recuerdos. Quedan 78 días para el debut de nuestra querida selección paraguaya en la Copa del Mundo ante Estados Unidos. Viernes 12 de junio, 22 horas en el SoFi Stadium. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Me está yo cómodo, sí. Todo bien, todo bien, todo bien. Realmente muy bien. Y esperando ya el Mundial. Esperando el Mundial. Hoy, día de recuerdos, como es habitual de cada jueves aquí en Platea también. TBT. TBT, el famoso TBT. Sí. Y vamos a recordarlo a Salvador Cabañas. Salvador Cabañas. O sea que la gente hasta ahora te dice que hubiera sido este último Mundial, con la presencia de Salvador, el Mundial que no fue. Bueno, otra historia hubiera sido. Es muy difícil hablar sobre algo que no pasó. Ya no pasó. Pero siempre quedó la ilusión que pudo haber pasado. Que pudo haber pasado. Sí. De un Cabañas que ya estuvo en un proceso anterior, en la eliminatoria anterior, donde no tuvo muchas chances. Fue al Mundial del 2006, no jugó, pero para el 2010 estaba llamado a ser una de las grandes figuras y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Y vamos a recordarlo enseguida con mayor profundidad después de la pausa justamente a Salvador Cabañas. Bueno, vamos a rememorar justamente imágenes también de lo que fue Salvador Cabañas como futbolista en la Selección Nacional de Fútbol. Después vamos a ir comentando más detalles también de cómo fuimos viviendo diferentes situaciones con relación a todo lo que sucedió. Pero vayamos primero al material de Salvador Cabañas. El fútbol ha tenido muchos cambios a lo largo de su historia, pero hay premisas que nunca se modifican. Como por ejemplo, la importancia de tener un jugador distinto en el equipo para realizar una gran campaña. Hoy es Julio Enciso, pero ayer fue alguien que así como quebró todos los prototipos de un creativo y de un 9 clásico, tanto en lo posicional como en apariencia, así también quebró la cintura y las redes de sus adversarios. Hablamos de Salvador Cabañas. El avance de Salvador Cabañas, ahí está Cabañas, hizo una vueltita. Se comenta mucho de la capacidad goleadora que tenían Roca y Tacuara en Europa, haciendo énfasis en que ya no tenemos goleadores con esos números en el viejo continente. Pero hoy en día tampoco existen goleadores como Chava en este lado del mundo, ya que sigue siendo el único futbolista del planeta en ser el máximo goleador de la Copa Libertadores en 2 ediciones seguidas durante este siglo. Salvador definía como delantero y jugaba como 10, no por nada llevaba ese número en la espalda de la selección. Y la mayor muestra de ello es la jugada magistral que realizó aquel 9 de septiembre de 2009 ante Argentina, en el Defensores del Chaco. La gente tenía la expectativa de ver a Messi, quien terminaría siendo electo como el mejor futbolista del planeta en ese año, dirigido ni más ni menos que por Diego Armando Maradona. Pero al final, el director de orquesta de aquel espectáculo terminó siendo Salvador Cabañas, con aquella vueltita inolvidable que nos dio la clasificación directa a Sudáfrica 2010 esa misma noche. Y surge la pregunta que nos hacemos todos los paraguayos. ¿Qué hubiera pasado si es que Salvador Cabañas estaba presente en el Mundial de Sudáfrica? La respuesta la dio él mismo en una entrevista. Yo les digo, si yo estuviera ahí, jugaríamos hasta la final del Mundial, porque era el mejor equipo que tenía la selección en ese tiempo y aparte yo como siendo capitán de esa selección. Por ahí estaba Salvador Cabañas. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Sí, ¿qué hubiera pasado si estaba Salvador? Es la gran pregunta. Otra hasta en una oportunidad le preguntaron al Tata y dijo, es lo que yo siempre me pregunto. Yo tengo la respuesta, pero no se la voy a decir, dijo Tata. Sí, Él estaba confiado también que podíamos llegar muy, pero muy arriba. Sí, totalmente. Salvador era un jugador distinto, un chico de carácter fuerte, muchas veces introvertido, que al principio como que le costó meterse mucho en la selección, era hasta criticado porque primero en Chile, después en México hacía goles de todos los colores. Sí. En la selección no tenía mucho espacio, No primero para ese cuajaba del todo, 2006, sí. hasta que después se explota en las eliminatorias del 2010. Sí. En un equipo en donde estábamos plagados de delanteros. Lo que pasa es que Salvador Cabañas no tenía esa imagen ideal de un crack, ¿verdad? Esbelto, yo recuerdo que usted decía el Gordinho. Los brasileños lo bautizaron Gordinho. Sí. Y los brasileños lo sufrieron, pero terriblemente a Salvador Cabañas. Sí. Ahí comenzó la historia del Gordinho. Que el Gordinho. Y Salvador, sí, parecía que tenía sobre, pero llegaba a todas las pelotas, corría. O sea, era el biotipo
de jugador de esas características, ¿verdad? Tenía todo, absolutamente todo, y bueno, no solamente que fue alabado por los brasileños, a los argentinos acabamos de ver la imagen. Sí. A los argentinos le hizo grandes partidos, opacó a Messi, opacó al mismo Maradona en el banco. O sea, no, a Salvador no hay con qué dar. Y la verdad era un jugador distinto, era un delantero, como decía también en el informe, con características de 10, porque él tenía esa calidad. Él comenzó como volante ofensivo, como 10, como enlace, pero esa potencia que tenía, y en Chile, el primer club al que va, como era un club que habitualmente esperaba, entonces él era el más punta. Después cuando va a México ya va como un delantero centro. ¿A dónde fue? Al América. Ídolo en el América. Ídolo en el América. Y realmente la gran pregunta que siempre vamos a quedar haciéndonos es esa: ¿qué hubiese sido si Cabañas estaba? Aparte estaba para fichar por el Manchester United en aquel momento. Se estaba hablando que estaba hecho. Estaba hecho el tema y pasó lo que lamentablemente pasó, ¿verdad? Ahora, justamente eso que pasó. Yo recuerdo, iba a la mañana temprano al canal para el programa de la mañana y amanecimos con la noticia. Nosotros grabábamos justamente el canal mexicano que tenía su primer noticiero para nosotros a las 5:30 de la mañana. Y de repente llego y todo era eso. ¿Qué pasó? Cuando eso no teníamos en el celular, en la notificación de que pasó tal cosa y pasó tal cosa. Y realmente fue un día espeluznante para nosotros, Jota. Recuerdo que vos llegaste también temprano. Hablamos y qué es lo que pasó, y no había nada, había solamente un periodista ahí frente al local tratando de explicar más o menos. Era todo dime todavía en su momento, sí. Hasta que después vino un fiscal que también lo llegamos a entrevistar, incluso nosotros en aquel entonces, sí. Que empezó a contar más o menos lo que pasó, y fue todo un día y unos días posteriores turbulentos por saber si, primero, lo que ya nos interesaba en ese momento es que continúe con vida. Sí, porque yo me entero a través de un periodista, fíjate, a un periodista argentino que recibió la información de lo de Salvador Cabañas. Él quiso corroborar conmigo. Sí, te llama. A la madrugada, y me llama. Y le digo, vos me estás dando la noticia. Y ahí comencé a tocar contactos, a hablar, y me confirmaron que sí. Me confirmaron, y muchos ya lo daban como fallecido. Sí. Otros me decían, ya fue... ya llegó al sanatorio, al hospital, llegó sin sus signos vitales. O sea, muchos ya lo mataron, ¿verdad? Claro. Y después llega la información que sí, que estaba luchando, que estaba peleando por su vida. Y por eso recuerdo que aquella mañana, muy temprano, nos juntamos en el canal para seguir de minuto a minuto lo que pasó. Realmente sí, fue un día triste realmente. Fue todo un tema, aparte con lo difícil que era, bueno, el medio más certero que teníamos para estar al momento con todo eso era el canal mexicano, justamente, claro, de América, de Televisa, que lo teníamos nosotros minuto a minuto todo el tiempo a ver si había una noticia más, y ellos, toda la importancia que le dieron también a la situación, todo el caso, ¿verdad? Todo el seguimiento, pero fue un día sorpresivo, un día triste. Y repito el término, para mí es espeluznante, porque teníamos que estar momento a momento tratando de saber algo y que nos digan que por lo menos continuaba con vida. Eso era lo principal en ese momento. Lo que todos estábamos esperando. Es lo que esperábamos. Es un día para, ojalá, bueno, duele recordar. Un día para el olvido realmente. Gracias, Jota. Nos vemos. Nos vemos mañana viernes. Mañana. Nos vemos mañana, chao.